La parábola, esta es en Mateo, ¿sí? Y comienza en el verso, este es el capítulo 13, ¿no? Y vamos a ir al verso 47. Y nos habla de las redes, ¿sí? Y también hay una parábola que está junto con esta, que es la parábola que dice el hombre sabio. Y vamos a ver qué nos habla, ¿no? Esta parábola de Elohim que Él nos da para nosotros. Y hay algo hermoso, ¿no? Que Yeshua, Él siempre hablaba con parábolas para que el pueblo entienda el que tenía oídos para oír, decía. Sí, todo aquel que tenía oído para oír iba a escuchar la palabra de Elohim y que esa palabra se iba a hacer vida, ¿sí? En cada uno de ellos iba a ser vida. Y eso, cuando dice vida, es esa emuná que nace en nuestras vidas. Porque si no tenemos esa emuná, esa fe, dice que no va a haber absolutamente nada. Y también nos habla de las obras, ¿sí? Habíamos visto la otra parábola que decía que el reino de los cielos también era semejante, ¿no? A ese tesoro, ¿sí? Que eran obras, ¿sí? Y vamos a ver qué nos habla en el verso 47. Vamos a leerlo y dice, el reino de los cielos es semejante a una red en medio del mar, que todo tipo de peces se reúnen en ella. Y cuando se llenó, la sacaron afuera. Y sacaron los pescadores y escogieron los buenos y sus recipientes, en ese recipiente pusieron los buenos, ¿sí? Y los malos los arrojaron afuera. En esta versión no tiene mucho agregados, ¿no? Esto es directamente cómo está especificado textualmente, ¿no? Y vamos a empezar primero desde ahí. Vamos a leer el 47 y el 48, que ya con eso tenemos ya demasiado de lo que Adonai nos quiere hablar. Y siempre habla del reino de los cielos, ¿sí? Hay algo muy importante que Él nos habla a través del reino de los cielos, que siempre hablamos. En cada parábola comienza diciendo el reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino de los cielos? ¿Qué es lo que significa primero, no? Vamos a entender que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se usa siempre, se refiere a una forma, ¿no? Del reino de Elohim, de reinar Elohim. Y eso Yeshua lo usa para comunicarse siempre en esas metáforas, ¿sí? Porque estos son parábolas. Igual que Proverbios, se maneja siempre con parábolas, alegorías. Y esto es para explicar el contexto, ¿no? ¿Sí? El concepto de lo que es la palabra que nos quiere transmitir. Por eso, Él nos habla siempre que el reino de los cielos es semejante a algo, ¿no? Y vamos a repetir de vuelta para que veamos, ¿no? Primero él era la siembra, el reino de los cielos como el hombre que siembra buena semilla en su campo. Después tenemos también la levadura que dice el reino de los cielos, dice, comenzará pequeños y creyeron en él, con él el tiempo, ¿no? Eso de la levadura que dice que crecieron y que, como lee la levadura, que hace que la harina se convierta en pan. Y acá estamos hablando de una levadura buena, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que una levadura buena, no una levadura mala, así como siempre se habla de una levadura que descompone, ¿sí? Que eso trae cosas a nuestras vidas, ¿no? Acá estaba hablando de una levadura buena. Y también el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que alguien encuentra y vuelve a esconder.
es el tesoro escondido. Y también podemos ver, que ese todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver también, que dice, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que fueron al encuentro de su novio. Esa la vamos a ver también más adelante, porque es hermoso compartir las parábolas que a través de eso edificaba a su pueblo. Él usaba esas parábolas para, primero, comparaciones, ¿no? Las comparaciones de qué se trataba cada. Habíamos visto que estaba siempre el sujeto, había un verbo y había también un sinónimo, ¿sí? De lo que él hablaba. Por eso se usa las frases reino de los cielos, como el reino de Elohim, ¿sí? Y eso se usaba, esas frases, para como sinónimo para que el pueblo pudiera entenderlo. No era para cualquiera, porque sabemos que el reino de los cielos es algo que viene, ¿sí?, de Elohim. ¿Y a través de quién? Del Ruach HaKodesh, ¿sí? No viene porque nosotros podamos escoger, ¿no? Sino que Él escoge. ¿A quién? Como dice las canciones, ¿no? ¿A quién quiere servir? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Que el Ruach HaKodesh, a través de la emuná, podamos recibir ese reino. Y el reino de los cielos nos está hablando, lo hemos visto también, de obras que vienen y nosotros podemos recibir, porque el reino de los cielos es lo que Elohim nos transmite. No podemos nosotros recibir absolutamente nada de parte nuestra si no viene de Elohim. Eso siempre, por eso es el reino de los cielos, es de Él. No tenemos nosotros absolutamente nada, sino que es absolutamente de Elohim, ¿sí? Por eso viene a través de la Muná y el Ruach HaKodesh. También la podemos ver que le habla a Yeshua, siempre diciendo que el Ruach era el que intervenía por cada uno, ¿no? No nosotros, sino que el Ruach interviene a través de lo que nosotros queremos hacer. Si no está el Ruach, es en vano que a veces edifiquemos, porque podemos edificar con nuestra carne cosas que nosotros podemos hacer, pero no la estamos haciendo a través del Ruach HaKodesh. El Ruach es el que transmite, ¿sí? Y no, acá tenemos, si querés, a ver cómo lo expresa la Reina Valera, sí. En Mateo 13, 47 al 48. Ujú. Sí, nos detenemos ahí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo fuera. Amén. Sí, se refiere exactamente a lo mismo. Vamos a leer, si podés buscarme Lucas 17, 20, que vamos a ver qué nos habla en Lucas. De mientras vamos a seguir viendo que acá nos habla que primero el reino de los cielos es semejante, ¿no? A esa red. ¿A qué nos quiere hablar semejante? ¿A qué? ¿Por qué la red? ¿Sí? A ver qué dice Lucas 17, 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Elohim, les respondió y dijo: el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Elohim está entre vosotros. El reino de Elohim es el que está, ¿sí? Sería lo que nosotros vivimos, que habíamos visto una regla de puntos, ¿sí? Que a través de eso viene el reino de los cielos, que es lo que nosotros vivimos, ¿sí? La línea de tiempo es lo que nosotros vivimos y eso viene a través de lo que el Ruach nos va hablando, nos va transmitiendo y eso lo envía Elohim como Él lo concede, ¿no? Y Él como Él quiere. Y acá hay algo, ¿no?, que nos habla de esa red. Y nos ponemos a pensar, ¿no? El reino de los cielos es semejante a una red en medio del mar. ¿Qué sería el mar, no?
¿Qué sería la red? Hay algo que ahí tiene una simbología que está hablando, que el mar sería lo que nosotros vivimos, ¿sí? El mundo, las cosas no que nosotros vivimos, y que Elohim es la red, él recoge. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que habla cuando siembra, ¿no? El sembrador que siembra el trigo y viene alguien y que tira semillas de cizaña. ¿Sí? Hay algo ahí que nos está hablando también de algo que está dentro de un lugar. Acá es el mar, el otro era el campo. ¿Sí? En la similitud está hablando de lo que es el mundo, ¿sí? Que en ese lugar hay buenos y malos, ¿sí? Por eso lo que hace Elohim es recoger lo que hay. Puede ser el fruto, puede ser el trigo, ¿sí? En este caso son los peces. Y les habla en esta alegoría, ¿saben por qué les habla en esta alegoría? Porque ellos eran, la mayoría eran pescadores y eran agrícolas y también ganaderos. Entonces hablaba de eso, ¿sí? No era que hablaban algo que eran médicos o otro tipo de cosas, ¿no? Sino que se estaba hablando de lo que ellos vivían diariamente. Y en este caso estaban los pescadores. Y ellos cuando pescaban sabían que estaban los peces que se podían comer y los que no se podían comer. Que esos peces eran buenos para comer, comestibles, y otros eran malos, que a su vez, como se dice, ¿no? De esa regla kosher, que eran impuros, que no se podían comer, que eran, esos peces eran feos, ¿sí? Que comían de las suciedades, que eran cosas inmundas, ¿no? Entonces nos está hablando de eso, nos está hablando de que algunos buenos y otros malos. Pero ¿qué hacía con los buenos? Es como el trigo, ¿sí? Los escogía y los ponía en un lugar aparte. ¿Y qué hacía con la cizaña? La separaba y iba a quemarse, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa la cizaña se sacaba y se tiraba? En este caso, también, los peces malos se sacan. No quedaban con los buenos, sino que escogían cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos. Entonces acá vemos que sería el mundo, sí que Elohim está separando lo bueno y lo malo. Y de todos los peces que se reunían, ¿no? Que se agarraron, ¿no? Todos los peces que se recogieron, que se juntaron, ¿sí? Eso es lo que Elohim está hablando, ¿sí? De esos peces que estaban, se miraban verdaderamente y cuáles servían. Y el 48 dice, y cuando se llenó, la sacaron afuera. Y sacaron los pescadores y escogieron lo bueno y lo malo en un recipiente. Y lo arrojaron afuera los que no servían. Vamos a lo que nos habla el 49. Dice, así será en el final de los días. Saldrán los ángeles y dividan, perdón, se me traba la lengua, dividirán a los malos de entre los justos. Ahí en la Reina Valera, como dice, apartarán a los malos Entre los de justos, entre los justos. y los echarán en el horno de fuego y de dientes. Entonces, primero vimos que el reino de Elohim se transmite, ¿no? Por Elohim mismo, a través de su Ruach HaKodesh, y la emuná que podemos tener en el crecimiento de cada uno tiene esa emuná, ¿no? De crecimiento. ¿Qué podemos tener para ver qué es lo bueno y qué es lo malo de nuestras vidas? Los peces podemos ver que es lo que Elohim junta, ¿sí? A través de esa red, junta personas, ¿sí? Esos peces, junta las personas. Y en ese caso hay personas buenas y personas malas, así como la cizaña y el trigo.
Y después los pescadores. ¿Quiénes son los pescadores que dice? Acá está dando una reflexión ya, en el 49. Y está diciendo que esos pescadores son los ángeles. Que los ángeles van a venir y van a apartar, a separar, ¿sí? ¿A quiénes? A lo que estábamos hablando, los buenos y los malos. Entonces, dividirán a los malos, los malvados, de entre los justos. 50 dice, y los echarán en la hoguera de fuego, y allí habrá llantos y rechinar de dientes. Y acá vemos lo mismo que hablaba la cizaña, ¿no? Se echaba al fuego y que era lo mismo. Era cosas que verdaderamente estaban mal y que eso iba a sacarse y se iba a tirar al fuego, se iba a echar a perder, ¿sí? Ahí está hablando de que las personas que hacen lo malo van a ser desechadas. Y había algo que también decía, ¿no? En las otras parábolas, el que escucha va a ser sabio. ¿Se acuerdan que decía, el que escucha va a ser justo, también va a ser entendido en la palabra? Entonces, el que escucha la palabra, ese va a ser el que va a ser junto a los demás, va a ser juntado y va a ser justo. Esas personas van a ser las que escucharon la palabra de Elohim. Y los malvados, ¿qué hacen? Sus propios decisiones, lo que ellos quieren discernir, lo que ellos quieren, pensamientos que tienen, ¿sí? Todo eso es lo que los malvados tienen, que no es el justo. El justo se basa, dice, si buscamos la palabra justo en la palabra, siempre nos va a decir que el justo florecerá como la palmera, el justo es como un sabio, el justo es el que escucha la palabra. Esas son las bases, ¿no? Y el malvado siempre se está hablando de una persona que se retiene de escuchar la palabra, que no quiere escuchar la palabra, que hace sus propios entendidos, ¿sí? Entendimientos. Las cosas que él entiende las hace porque él la entendió de esa forma y la hace sin sujetarse a Elohim. Lo hace por sus sentimientos, por sus emociones. Lo hace porque verdaderamente él siente querer hacerlo. Así como puede sentir lo bueno, puede sentir lo malo. Entonces esa persona lo va a hacer a su decisión, no a través de, como dijimos, el Ruach o el Emuná. ¿Sí? No va a estar, esa persona puede estar orando, pero se va a basar por sus propios sentimientos, en lo que yo siento. Hablo porque yo pienso esto. Eso es lo que te va a decir esa persona. Entonces, eso lo que hay en el corazón es maldad. Entonces, cuando uno tiene maldad o habla por demás, a veces no te pasa que a veces querés hablar y te sale lo malo. Querés hablar y te sale algo que vos decís, pero eso estaba dentro mío. ¿Por qué pienso eso? Eso es lo que nosotros tenemos que sacar, lo malo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos adentro, que es lo que Yeshua vino a sacar a través de qué? De Él nos perdonó. Si nosotros fuimos perdonados, también tenemos que ser limpiados, ¿sí? Purificados. Entonces, no te pongas mal si a veces pensás mal, ¿no? Si hay algo que fluye. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que te va a dar el Padre sabiduría. Y que no te escuchen, ¿entendés? Porque cuando uno habla y el otro escucha, es cómplice de lo que está haciendo la otra persona. Sí, entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando eso uno escucha que el otro habla mal, decís, basta, yo acá no quiero escuchar. ¿Sí? El entendimiento que te lo dé Elohim, pero sabemos que no podemos hablar mal de otro si no está presente. Ni tampoco si está presente, pero sí podemos decirle, mira, piensa tal cosa de vos. Entonces, siempre dice la palabra que nos tenemos que basar con la sabiduría, el entendimiento, y que si hay alguien que no está presente, no se habla. ¿Sí? Llamamos por teléfono, decimos, mira, tengo tal problema con vos,
quiero solucionarlo, ¿sí? Y si lo hiciste, lo solucionaste y seguís hablando mal de la otra persona, lamentablemente es un problema tuyo con, ¿sí? No es un problema de Elohim, sino es de la persona, ¿sí? Entonces, ojo, a veces cuando uno está escuchando voces que no son las que son de Elohim, porque también puede pasar. A veces escuchar en nuestro interior y decimos, pero esto hay que saber eso, ese conocimiento. El conocimiento dice que no es el conocimiento que nos envanece, que nos da sabiduría. Es el conocimiento de que nosotros podemos pensar. Por eso, cuando habla conocimiento, habla de entendimiento y habla de inteligencia. ¿Sí? ¿A través de qué? De nuestra mente, de nuestro ser. De lo que nosotros vamos a poder entender. Si nosotros nos entendemos mal, ahí hay que afinar un poquitito. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era técnico, afinaba, ¿sí? Primero lo que era audio, después video, las cosas las afinaba para que se vean mejor o que se escuchen mejor. Entonces, ahí está de afinar, ¿sí? La sintonía es otra cosa. La sintonía es que a veces tenés un poco de lluvia, ¿sí? Y no te deja escuchar bien. Pero a veces el busca que se escuche bien, ¿entendés? Y cuando se ve medio borroso, ahí también hay que ajustar, porque si no, la vista como que vos no llegás a ver, entonces también eso es una afinación. Espero que entiendan la alegoría. En metáforas. Estás hablando en parábolas. Son metáforas. Entonces, eso vemos. Los justos, los malos, los malvados. Y hay algo también, porque ahora vamos a pasar, porque ya hablamos de lo que él hace, ¿sí? Lo echará al fuego y allí dice que habrá llantos y rechinar de dientes. Y después nos habla y dice el 51, y les dijo, ¿han entendido esto? Y ellos dijeron sí. Entonces, ¿cómo es lo que dice? El que tiene oído para oír, escucha. Y dice sí, sí entendió. Si dice no, no entendí, ahí sí lo hubiera repetido de vuelta, ¿sí? Pero entendieron cuál era la alegoría, ¿sí? Cuál era la metáfora, cuál era lo que él quería decirles. Él estaba hablando que tengan cuidado, que tengan buena, que lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y ahora viene algo muy importante que les habla. Por eso tenemos el hombre sabio. Y dice, pero esto, todo sabio será semejante al reino de los cielos, a un hombre, padre de hijos, que saca de su tesoro cosas nuevas y también viejas. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese hombre sabio? Dejamos un segundito, piensen, ¿quién es ese hombre sabio que está hablando? Es semejante a un hombre sabio. Y dice que el reino de los cielos. Está hablando que el reino de los cielos, ¿sí? Elohim es semejante a este hombre. Es una alegoría, ¿sí? Es una parábola. Está hablando de que este hombre es semejante al reino de los cielos. Y es mismo Elohim, que tiene sus hijos y que él le da cosas nuevas en tesoros. ¿Qué es el tesoro? ¿Se acuerdan que era el tesoro que decía? ¿Qué es el tesoro que encontraba? Ese hombre que encontraba el tesoro. Ahí estaba el que encontraba el tesoro y que vendía todo para volver a ir a comprar ese campo y obtener ese tesoro. Y después teníamos el que encontraba esa perla que necesitaba, la mejor. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está hablando que ese tesoro es la palabra de Elohim. Ese tesoro pueden ser, a ver, las enseñanzas que Elohim nos dio, puede ser los mandamientos, esas cosas, ¿sí? Puede ser mismo la Biblia, ¿sí? Que Él nos dejó. Cosas nuevas
Y volvemos para atrás, Torá, cosas viejas. Sabemos que la Torá es toda la palabra, no incluida. Pero tenemos Torá, mandamientos, tenemos lo que Él nos dio. ¿Qué más hay en los mandamientos? Instrucciones, decretos, cosas viejas y cosas nuevas que son las que van a dar. ¿Sí? A través de Yeshua vinieron las cosas nuevas. Vinieron todas las cosas que Elohim tenía en ese pasado, en los, como se dice, ¿no? Los hombres de antaño, pero a través de eso vino Yeshua, el que nos libertó, nos sanó, lo sacó de todos lados. Por eso acá Yeshua está diciendo que hay cosas nuevas. Hombre, sí tiene. Por eso después tenemos una enseñanza que dice Yeshua, que viene después de esto. Porque Yeshua después va a dar la palabra y enseñanzas. Y esas son las cosas nuevas que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Yeshua son los hechos. ¿Sí? Los hechos son de Yeshua. Porque todas las cosas que serían viejas y nuevas está basado a lo que Elohim nos dejó. Por eso a sus hijos le dejó cosas viejas y cosas nuevas. Que todas esas cosas son las enseñanzas, la palabra, la Torá, las instrucciones. Pero a veces decimos, ¿qué hago en este caso? Tenemos las enseñanzas, las instrucciones. ¿Cuáles son? En este caso también parábolas. Tenemos cosas nuevas que nos están enseñando a cómo vivir una vida en santidad, en una vida con instrucción y santidad. Una vida para poder ser sabios, prudentes y no escuchar las cosas que vienen de otro lado, que vienen sin sabiduría. O sí viene sabiduría, pero no es la sabiduría de Elohim. Entonces, ahí está en entender. ¿Qué es lo que nos vamos a basar cuando entendamos? Que si el que habla, habla con sabiduría como dice el cielo. Que habla de la enseñanza que nos da, del reino de los cielos. Que viene a través de la palabra, a través de las enseñanzas que viene. Y no cualquiera que nos viene con un librito a enseñar cosas que no son de Elohim. Son, pero también tienen una enseñanza. Entonces esta enseñanza es más que nada aprender a cómo escuchar lo que Elohim quiere para nuestras vidas. Y yo veo algo, ¿no? Cómo Elohim nos deja esas enseñanzas a través de qué. Acá son sus hijos, el pueblo de Israel. Pueblo Judá, pueblo Israel, somos todo Israel, porque Judá nació de Israel. ¿Sí? Para quien no sabe, Judá nació de Israel, no que es Jacob. ¿Sí? Por eso el pueblo de Israel. No el pueblo de Israel, el que conoció después, ¿sí? El pueblo de Israel, sino el pueblo de Israel es descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí vienen todas las descendencias, ¿sí? Todas las tribus. Entonces, ¿a quiénes son sus hijos? Para todos. Los que escuchan la palabra. Acá no vengamos quién es Israel, quién es Judá, quién es este, quién es el otro. No, porque también vino a los gentiles, dice. Vino a predicar a los gentiles. Vino a sacar de las tinieblas a la luz a todas las personas que querían escuchar la palabra. No solamente judíos y los que nosotros decimos pueblo de Israel, que son los injertados, ¿sí? Acá no, sino que pueblo de Israel son los hijos de Elohim, los que escuchan la palabra y las hacen. No que hacen lo que bien les parece, sino lo que hace la palabra. Porque ¿quién instruye? Instruye Elohim. Y si instruye Elohim, va a instruir con su amor. No con, como dicen muchos, con rectitud, pero no amor. Con todo Torah, pero sin amor. Porque no estamos viendo leyes. Y cuando hacemos leyes, vamos a ser juzgados con la misma vara. ¿Se acuerdan? Como decía Elohim, hay otra parábola también de un sabio y de una persona que eran
deudores, personas que debían y a uno le pagó, ¿no? Le saldó la deuda y el otro que se saldó la deuda no quería perdonar la deuda al otro. Eso también lo vamos a ver. ¿Cómo Elohim? Porque si vos te saldó la deuda, saldó el pecado, pero vos tampoco querés perdonar al otro, dice que ese siervo inútil va a tener que pagar 3 veces más o todo lo que se le perdonó por no perdonar al otro. Entonces dice, como juzgues, también serás juzgado. No te hagas sabio cuando no tenés que ser sabio. Porque Elohim es el que da la palabra, el que da la instrucción y quien perdona al que perdona, que quiere perdonar. Porque Elohim dice que cuando encuentra un corazón contrito y humillado, ahí es cuando Él perdona. No va Él a hacer algo si está mal, sino que lo va a hacer porque esa persona realmente lo hizo, ¿sí? Esa persona cuando dice que se volcó, hizo teshuvá, que él reconoció sus faltas, sea lo que sea, fue perdonado. Fue por yerro, fue por maldad, fue por lo que fue, pero esos pecados se fueron perdonados. Entonces, ahí también tenemos lo que nos habla Elohim a través de esto, porque seremos juzgados como justos o como malvados. A los malvados le corresponde el peor lugar y a los justos el mejor lugar. Por eso acá también estamos viendo lo que dice el tiempo venidero, ¿sí? El tiempo olam, Javá, ¿sí? El tiempo venidero, el tiempo que va a venir. Y los ángeles van a hacer que digan, hizo bien, este no lo hizo tan bien, pero bueno, vamos a ponerlo, ¿sí? Él va a decidir, nosotros no. El que hizo mal totalmente va afuera. Si ese no viene a la canasta. Pero los que nosotros tenemos que tratar de que nosotros entremos a esa canasta. ¿Sí? Que sean esos justos. Sí, Quería decir con respecto a los justos, en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá de los que serán justificados. Es decir, que no solo se trata de escuchar, sino también de hacer. No solo oír la ley, como dice versículo 13 en Romanos 2, sino también hacer la Torá. muy bien. Entonces, yo me quedo con lo que Elohim nos deja, no en esa parábola que nos da a entender que somos justos y tenemos que recibir esa recompensa, la que nos da esa recompensa de los cielos. Y Adonai es el que nos va a dar eso tan apreciado, ¿no? Que es la salvación. Porque la salvación dice que la recibe el que es el corazón contrito y humillado, el que se humilla delante de Elohim, el que respeta las cosas que Elohim dice, no el que decide y supone, sino que eso lo decide Elohim. Nosotros no podemos decidir y querer juzgar a lo que no nos corresponde, sino que Él es el juez, dice, supremo. Entonces, como antes decía también la parábola, que es como un rey, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando David, no, el profeta, le dijo, ¿quién es esa persona? Dijo David, cuando el profeta le dijo que hizo tal cosa. ¿Se acuerdan de David cuando habla el profeta Natán? Y David dice, ¿quién fue el que hizo tal cosa? Y Natán le dice, fuiste tú.
Cuánto dolor, ¿no? Cuánto dolor cuando te vengan y te digan esa persona que hizo de tal cosa y vos sos esa persona. Entonces, ahí David seguramente cayó rendido, ¿no? A pedir perdón a Elohim por todo lo que había hecho mal. Había él destrozado una familia y había hecho todo a su gusto porque era el rey. Y no por ser quien sos, a veces tenés derecho a destruir algo, sino que el derecho es Elohim. Por eso nunca voy a estar de acuerdo a destruir algo, sino al contrario, a restituirlo. Porque el único que destruye, como dice la parábola, es Elohim. Y nosotros tenemos que construir lo que es el Evangelio, construir lo que dice la palabra. Nunca ir detrás de lo que no es la palabra, sino siempre ir detrás de la palabra. Si hay algo que te parece y estás suponiendo y no te da para poder pensarlo, no lo hagas. ¿Sí? Porque eso tomamos nosotros después ese juicio. Y vamos a ser nosotros juzgados por lo que nosotros hablamos. Entonces, siempre cuando vemos algo injusto, darlo. Cuando es algo justo, dar gloria a Elohim. Pero siempre yo apuesto a que las cosas de Elohim son las que valen y las cosas del mundo las que voy a pensar si verdaderamente valen la pena o no. ¿Sí? Porque lo que vale la pena es no perder la salvación, no perder la gloria, la cabot de Elohim, ¿sí? No perder el ruach, ¿sí? Lo que Elohim nos está dando. Porque si nosotros lo perdemos, vamos a ser, como dice, esas personas insensatas, ¿sí? Que esas personas que tienen esos apodos, ¿no? Que a veces no nos gustan decir, ¿no? Que son tontos, que son, ¿cómo es que dice el otro? Necio, ¿no? Sí. Palabras que acá en Argentina son fuertes. Tu país no son fuertes, por eso la Reina Valera pone otras palabras para no decir las verdaderas que dice la palabra, ¿no? Y que podemos verdaderamente entrar a otro tiempo, a otro comienzo, aunque nosotros tenemos debilidades, pero sabemos que tú eres ese Elohim que nos perdonas, el que nos da ese amor, esa misericordia para poder restituir lo perdido y todas las cosas que están mal, reafirmarnos. Te doy gracias, Elohim, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Ponemos en primer lugar a ti, Elohim, y que tu amor, tu misericordia, tu shalom esté con todos los frutos de tu ruaj en cada uno de nosotros. Que cada cosa hagamos, lo hagamos conforme a tu entender, a tu ruaj. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Abba. Tú los das. Bendecimos a cada uno de los hermanos, su familia, Padre, que tú seas el centro, que tú seas ese Elohim verdadero que suple cada necesidad, en cada necesidad, lo que sea, sanidades, liberación, todo lo que es este día cotidiano. Sabemos que a veces hay cosas que nos sobrepasan, pero son mínimas. Podemos confiar en ti, Elohim, y que tú suplas. Ponemos todo nuestro ser, nuestro entendimiento en nuestra parte, de querer siempre agradarte y hacer todo lo que esté al alcance nuestro para poder vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Elohim, damos toda la honra y toda la cabot, toda la gloria a ti, Adonai. Amén.